importante difusor, profesor de la lengua guaraní, sino también es un antropólogo, porque analiza las cuestiones del comportamiento de los paraguayos. Y ha hecho una labor extraordinaria como el de haber difundido la lengua en ateneos de lengua a lo largo de toda la República. Y suelo mirar con mucho interés sus escritos sobre el Tecó Paraguay. ¿Qué es lo que somos los paraguayos? Y dice que vivimos tres crisis. La crisis de la identidad, la crisis de los valores y la crisis del destino. Y si no podemos definir el primero de ellos, el Tecó, el ethos de los griegos, es muy difícil que podamos trabajar las otras crisis. Por eso nos da mucho gusto darle la bienvenida al profesor David Galeano y preguntarle al profesor qué es lo que somos nosotros. El llante paraguayo ya como elemento distintivo, profesor. Muy buen día, Baishaba. Buen día, doctor, a todos los que están en la mesa, allá la señora Lisa, en fin, a todos los que estamos acá. Acá veo un amigo siempre de Radio Libre, el ingeniero de acá también, así que, perdón, el monseñor Valenzuela tenía que ser primero, Baishaba. Bueno, más viñandea yo. Yo creo que tenemos que partir del principio, ¿verdad? Esta zona, esta región grande que se conoce inclusive con el nombre de región guaranítica, que incluye obviamente a Paraguay como el epicentro, la Argentina, el Brasil, Uruguay, Bolivia, tiene como raíz la cultura guaraní, el idioma guaraní, una cultura diametralmente opuesta a la occidental. Y doy algunas explicaciones allí para tratar de entender ciertas cosas. Obviamente después se produce el tema de la conquista, la colonia, acá el mestizaje, por supuesto. Estamos hablando ya de 1537 con la fundación del Fuerte de la Asunción, un poco antes la referencia a Alejo García y Sebastián Gaboto. Bueno, y a partir de allí empieza ese proceso tan llamativo, tan pintoresco si se quiere, donde nosotros solemos decir ñandero vamos coño, ñandero vamos coño, porque tenemos esas dos caras. Hay una cara guaraní en nosotros y una cara hispana, si se quiere. Conste que alguna gente se mandó a hacer el estudio del ADN y encontró más del guaraní que del hispano. Entonces, ese punto de partida nos lleva, por ejemplo, al mundo guaraní. El indígena que está hasta hoy, lastimosamente, la sociedad en la cual vivimos tiende mucho al ninguneo, a la discriminación, inclusive a una idea perversa de la exterminación cuando a veces hablamos de los indígenas en tiempos pretéritos. Vivieron, recorrieron, transitaron, se alimentaban y todavía viven, recorren y se alimentan. Bueno, ellos tienen un concepto de la vida distinto al occidental y particularmente en este caso en materia religiosa al cristiano. El indígena, por ejemplo, cree en lo que se llama el Iwimanaí o Iwimanaí, la tierra sin mal, que es la que va a ser nuestro destino. El punto final. Y el paso por la tierra es simplemente un tránsito, somos transeúntes. Por esa razón es que en el concepto guaraní, la tierra, los animales y todo lo que existe en la naturaleza no tienen dueños. O sea, pero no son nuestros, y en ese proceso ellos buscan algo que es muy interesante y que llama la atención de mucha gente en el mundo. Buscan lo que se llama el Tecó Catú. Tecó es la vida y Catú es la plenitud. Un concepto de perfección, que la propia iglesia en algún momento asumió el nombre de Marangatú para referirse a los santos. Y eso viene de Marán, lo que no tiene mancha, lo que es puro, ¿verdad? Y Ingatú, que es lo pleno, plenamente puro, plenamente santo, si se quiere, sagrado. Bueno, entonces ese concepto estuvo en el mundo guaraní, siempre estuvo, no es una cosa que llegaron los conquistadores e incorporaron la idea de lo perfecto. Tienen una noción clara de la perfección. Y dentro de eso, ellos cuando cometen un error, ellos vienen preparados para lo bueno, para vivir el Tecó Catú. Lo malo es un accidente. O sea, hasta ahora una tendencia moral en ellos es vivir como tienen que vivir, correctamente. Y cuando salen, ellos dicen Xereco Maná, lo que sería para nosotros ahora el Tecó ahí. Maná es lo irregular, lo anormal, no es precisamente lo malo, pero algo que sale de lo que tradicionalmente es algo ordinario. Xereco Maná, por ejemplo, una falta entre ellos puede ser a veces agredir a un hijo, cosa que no es
no ocurre, pero pongamos el ejemplo. Y el indígena tiene un cargo de conciencia tremendo y él hace una convocatoria a la comunidad que entre ellos no pasan de 30, 40 o 50 miembros. 50 ya es multitud entre ellos. Y allí él dice, Añacapete será ir pues a hacer como apretado. Aco aña será coca tuya y jamás para volver a la vida plena, a la vida que moralmente que se acepta en la comunidad. Entonces dice, aquí será otra. El tera o, tera es nombre y o sacarse. Entonces él se quita el nombre. Por ejemplo, yo David le di una carpeta a mi hijo, ¿verdad? Y yo digo, coaña, sí, aquí será o. Las David más David, con ese Carlos. A Carlos es de 0 kilómetros. ¿Ah? Carlos es de 0 kilómetros de. O sea, la carcasa sigue siendo la misma, pero hay una identidad diferente. Pero esa es una cuestión delicada entre ellos. El cambiar el nombre es un signo de debilidad, socialmente hablando, pérdida de estatus. Cambiar a veces el nombre una vez, normal, pero 2 o 3 veces ya llama la atención. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos indígenas acá en Paraguay y me tocó inclusive en Brasil, acá pasando la frontera, conocer a ancianos y ancianas que vivieron su vida con un solo nombre. Son como santos entre ellos. ¿Eh? Entonces, ese es un aspecto importante que, por ejemplo, en esa concepción tradicional de ellos, no, repito, en la ya cristianizada, no aparece, por ejemplo, el infierno. Todos vamos a la tierra sin mal. Por eso el concepto del pecado les costó tanto a ellos entender en su momento y entender hasta ahora, ¿verdad? Entonces, yo creo que una forma muy sutil que encontró la propia iglesia en algún momento fue la de referirse a lo más importante, a lo que somos nosotros. Nosotros somos almas. Nosotros somos almas que habitamos un cuerpo. Y para ellos lo peor que puede haber es cualquier afección al alma. Y se creó la palabra anga ahí. Ahí es la descomposición. Y yaipá decimos nosotros. Nos picó un bicho y yaí. Bueno, es la descomposición orgánica. Después ya se convirtió en nosotros en desperfecto. Oñembo ahí, oñembo ahí. Semesá. Y ahí. Y pa. Pa es totalmente podrido, putrefacto, ¿verdad? Y eso les asustó. Eso les asustó tremendamente. Pero el concepto así tradicional nuestro, cristiano del pecado, nunca pudieron entender. Hoy un poco más. Entonces, la razón por la cual inclusive yo suelo decir, ellos son comunistas, no son doctrinarios, aclaro, naturalmente comunistas, en el sentido de que nada es de nadie y la tierra no tiene dueño. ¿Verdad? Para ellos no existe. Recuerdo en una oportunidad estaba en una comunidad que se llama Iribucuá, acá hacia Guayaquil, y estaba conversando con el Burubishá. La palabra cacique usan mucho los chaqueños. Burubishá es la denominación guaraní. Ahí están los paítas veteranos, los muyá, los abá guaraní, los haché. Estaba hablando, la choza es acá, el tapín que ellos le dicen, y pegado así, pero medio metro, ya era mucho. Un naranjo de esos chiquitos. Es que ayubaitema, una cosa espectacular, caían todos los naranjos allí ya. Y veo que a una cierta distancia viene un muchacho, nosotros hablando acá, allí medio metro de tapín y 1 metro de naranjo. Yo diría, esta es mi casa y esta es mi planta de naranja. Llega acá, el muchacho sin decir ni buen día, ni buenas tardes, ni nada. 1, 2, 3, o puede ser. Yo esperé que fuera por lo menos unos 10 metros y allí yo le digo, vaya, vaya, me dice. O verás, hablan de naranja cuando yo vine de permiso. Más bien de naranja. Apenas uno va a él. No, apenas nada, dicen vaya. Mamá, vaya, le digo yo. Anda igual, me dice. Pues, ¿cuál con esta pingo? No, la igual, me dicen, anda, dicen vaya. Por eso que no hay permiso en el mundo guaraní. Ellos no piden permiso. Porque todo de todo, si vos no usas, uso yo. Así nomás la cuestión, ¿verdad? Esos son conceptos muy ya incorporados últimamente, por favor. Que nosotros decimos icatubio, pero ellos no conocen el por favor, no conocen el permiso. Bueno, entonces si miramos por allí, vamos a comenzar a ver ciertas cosas en el mundo paraguayo. Otra cosa interesante, los nativos hasta hoy siempre fueron muy, pero muy vegetarianos. El consumo de la carne, sobre todo la carne vacuna, es muy reciente. Ellos consumen carne de algunos animales que ellos consideran que tienen unos espíritus benévolos. Pero hay cierta carne de animales que por nada del mundo consumirían, por el temor que ellos sienten
porque creen que al consumir la carne se incorpora el espíritu de ese animal y puede generar en la persona las mismas características del animal. Si es violento, la violencia pasa a nosotros, cosas por el estilo. Bueno, ahora llega el español, instala toda una cultura, le llevó mucho tiempo ese proceso de instalación y empezó básicamente con un primer gran problema, que en tiempos de la colonia, cuando llegan acá los jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, ¿verdad? En tiempos de la colonia, en el tema de la catequización. Se intentó hacer en castellano, andoicoy. Y hay inclusive algunos informes que decían que los indígenas son muy reacios inclusive al tema de recibir la instrucción en castellano y se generó toda una discusión, al punto que finalmente se adopta una lengua general, la lengua giral que le dicen los brasileños, y allí entra el guaraní. Y comienzan a aparecer los grandes traductores que también tuvo la iglesia, partiendo del país Bolaños, que tradujo el primer catecismo al guaraní. Y luego aparecen unos legendarios personajes como el país Antonio Ruiz de Montoya o Anchieta en el Brasil. ¿Y qué es lo que hicieron? Y comenzaron a pasar los textos religiosos cristianos al guaraní e incorporar del guaraní las figuras, las denominaciones. Por ejemplo, nosotros hasta ahora, ya en el guaraní paraguayo le llamamos caraí al varón. Pero en el mundo guaraní, caraí es tener derechos. Tener derechos. Una persona hoy día pasa por una especie de incorporación al mundo social cuando al varón se le perfora el labio inferior y se le pone el tembetá. Tá es de duro, tembetá. Y a la mujer el nambisaí, que hoy en día es namisay para nambisaí es la perforación en la parte inferior de la oreja. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento ese niño de 6, 7, 8 más años pasa a ser caraí. Tiene derecho a estar entre los adultos, para la la caraí. Y la niña pasa a ser cuñá caraí, teniendo 6, 7 años. Y caraíma. ¿Qué hizo la iglesia? Tomó ese concepto de acceder a los derechos cristianos y usó la palabra mongaraí, o ñembo caraí. Comitaí, a comita cuñaí. Ya mongaraíta, comita cuñaí, bo caraíta, mita cuñaí, comita ibe. Entonces la palabra caraí. Se buscó una figura parecida a la de Jehová, al Dios cristiano, y apareció Tupá. Se buscó el equivalente al pecado y bueno, apareció Angaipá. Y aparece también el concepto cristiano del infierno, el añaretá, cosa no conocida por, ¿verdad? No, ni idea tienen de lo que es el infierno, ¿verdad? Bueno, entonces allí se produce ese primer gran fenómeno donde en adelante la cultura paraguaya va a ser marcada tremendamente por el idioma. El paraguayo en cualquier lugar del mundo es reconocido por sus características idiomáticas. El hablar guaraní no es una cosa común. Cuando este ve, 80% ya no estaba ni guaraní, 40% guaraní me toñé. Hasta ahora, por más que mucha gente diga lo contrario, dice uno sale y recorre. Yo todo este tiempo de enero estuve recorriendo por todas partes, Andaipuri, otro idioma, guaraní. Y por más que la gente ese diga, se metió tanto también esa idea de la negación del guaraní que a veces dice la gente, no, yo no hablo luego, ni siquiera yo no hablo. Yoko no hablo lo guaraní. Pero en castellano sin hablar entonces, Yoko no hablo lo. Y el otro dice yo también. Y vos lo y yo también. Pero ñandeña es castellano. Pero tenemos miedo de decir que hablamos guaraní. Yo le digo a todo, erena ñeja guaraní, manina que ye. Y atravesado, paye me ñande guaraní, le digo. Y se metió eso. Hay gente que a veces se anula a sí misma cuando a la hora de tener que hablar, dice yo no hablo. Pero notablemente, hasta la persona que no habla guaraní al hablar castellano, increíblemente, usa lo que se llaman los calcos. Muy paraguayo es venir un poco, pero donde eres yupana. Llevarle un poco esta carta a tu mamá, ahí verás a paitana, la agendúa y coja por ya. Venir un poco, vamos a comer, ande, yo te acabo de cargo ¿no? Pero he venido un poco nomás, venir un poco, ¿verdad? En todo caso, faltaría venir el otro poco, ¿verdad? Pues a la mitad, pues, me llamó eso la atención un día cuando una lingüista española, una catalana, llega acá y antes de entrar a una conferencia me dice, profesor, un ratito, acá estuve escuchando un montón de gente. ¿Quién un poco acá? Me dice. Yo voy del camino del aeropuerto al hotel, le conté un montón de cosas.
Y le dije, doctora, me olvidé, no le conté. Un poco en Paraguay significa todo, le dije. Si usted le dice, venga un poco, venga todo, le dije. Bueno, no sabía. ¿Y de dónde viene? Y allí entró el guaraní. Es yumí. Mi es un poco. Vení un poco, mi o la añade un poco. Pues. Eras a mí, llevarle un poco. Hemos mí, contarle un poco. Mí sube, decirle un poco. Mi es un poco. Pero un poco en castellano es una marca registrada paraguaya no reconocida por el castellano. Es una falta sintáctica, pues eso no existe. ¿Cómo hacer un poco? El otro caso muy pintoresco que todo el mundo dice, nadie se escapa en Paraguay de decir sí que. La sí que. Sí, a quién va, la que. Yo le digo mesa, alguien va a ver la mesa. Yo le digo árbol, van a ver un árbol. Le digo gato, van a ver gato. Le digo yaguá, van a ver yaguá. Yo le digo sí que, no van a ver nada. Entonces, todo el mundo dice, vino sí que, se fue sí que, trajo sí que, le contó sí que. Es verdad sí que. Así que en Ucatú, o Ucatú vino sí que. O Ucatú se fue sí que. Icatú dijo sí que. ¿Se dan cuenta cómo funcionamos? Ya culturalmente, la presencia del guaraní es absolutamente invasiva en el castellano. No le perdono nada al castellano. Por más que nosotros a veces creemos que el castellano domina el guaraní. No ocurrió eso. Porque inclusive a veces cuando hablamos castellano ocurre lo contrario a esto que se llama el calco. Lo que dice recién es traducción al castellano. Hay un caso más, por ejemplo, en el nuestro hablar, que es el de balde. Vino de balde. En balde hay en castellano, pero de balde no. Se fue de balde, dijo de balde. Le pegó de balde y te. Famoso allá. Amo ula de balde no ureí vino de balde. Hoy no pare y este le pegó de balde y te. ¿Se dan cuenta? Ahora, al hablar también nosotros directamente usamos el guaraní en nuestro castellano. Y es yo para. Por eso no hay que ver yo para como muchos quieren ver solamente en el guaraní. En el castellano está yo para. Vení que. ¿Quién es el guaraní? Decirle que, llevarle que, contarle que, que, eré, que, ya porque. Eso es guaraní. Ahora yo paramos la gente en castellano. ¿Quién no dijo a luna? Dice, alguien me dice acá, yo nunca dije yo me voy a la luna y nunca más vuelo. Venina, andate na. Contarle na a tu mamá. Decirle na si le encontrás. Na. Y na no, en castellano, na guaraní, yuna, erena, yapona, mombe, una, na. Y podemos decir que na. Mostramos luego, decimos que y na. Decirle que na. Andate que na junto a tu mamá, contarle que na. Hablar castellano, pero yo para. Un alumno en la facultad le grabé, inclusive en una clase, y después le hice escuchar, nos matamos de la risa los dos. Profesor. ¿Qué hora pío tenés hinabó? Era. ¿Qué hora pío tenés hinabó? Yo le entendí, pero perfectamente, me preguntó la hora. Pero me dijo, ¿qué hora pío tenés? Ni siquiera tenés, hina. Y ni siquiera fue vos. Profesor, ¿qué hora pío tenés hinabó? Y nos entendimos igual, maravillosamente. Esa es una primera parte, así cortita, doctor, que quiero comentarle lo siguiente. Se manifiesta mucho a través del lenguaje nuestro poder de observación. A paraguayos es esa persona. La historia de usted ve marcante. A esa cuestión. Ya va y paquete. ¿Qué cosa bombero bota. Caí miriquina. Pero idéntico. Allá. ¿Qué otra cosa más? Eso se refleja, por ejemplo, en los ñengas. El paraguayo vive mucho del ñenga, como poco tiempo de escuela tuvo. La experiencia natural le enseñó. Imagínense este ñenga que les iba a decir. Ya me puse a buscar por todos lados, les cuento que hasta ahora no encontré uno igual. Afuera, porque preguntaba a gente de afuera. Mientras el mundo hoy se preocupa con el respeto que merecen el problema de Turquía, las muertes, el problema del COVID, la suba de combustible, todo. El paraguayo tiene tiempo para mirar todo lo que está a su alrededor. Hablan de Javico. Y este ñenga es pintoresco porque dicen de arriero molde va y cururú ñembo. Cururú ya iba a llamar hoy. Pero todos sabemos que el cururú nunca anda parado. Allá en la paraguayos es coreí, oye, pudimos mañana cururure. Todos los días, ella íbamos a pillar la cururú ñembo y hoy iba a hija. Allá en el coreí, man, allá no hoy ando joven de la suba del dólar, la pea, no, mañana cururure. A pepe os echado, da ella puina, porque os echas abuela iba a hija, o sea, de acero molde va y cururú ñembo. Más pintoresco, se fue al centro, vino del interior a algún lugar, llegó frente al Banco Nacional de Fomento, todos sabemos alguna vez mismo la puerta de color dorado.
enseguida se malañega, de Mita y esa y yo, Banco Nacional de Fomento no qué, porque vio la Yapuina, de arriero ayúdame me cacerola, tú hiciste ir a ayudar a la cacerola, tú ya, de arriero ayuda a cocina jorcón. Y todos los que conocen la cocina tradicional del interior, siempre el palo blanquísimo, allá piró, vea, monotín así, y el efecto del hollín, el humo, un baiteo, ve. A Pepe de arriero, ayura yarek, cocina jorcón. Y hay, como esos muchos, también nos gusta usar el lenguaje de segundo plano, no nos gusta referirnos directamente a la cuestión. A Paraguayo, hay potadas su capa, cojengo la sesión de amute, pero yo, jaro guapi, jaro terereja, oye, cocina, bamba, o pinto dice, coge, terejona, con que vienen de azúcar, pero el azúcar nunca se apura, pues. Entonces, oye, yo para cumplir con este ritual de lo que voy a decir ahora, llegué tarde por eso. Pues el paraguayo no tiene hora. No tiene, no hay antes ni nadie después. No hay las 9 de la mañana. No, debe por andar la gente va ahora, viene y tú más gente, para que tú las 5, las 6, las 7. Va ahora hasta allá, de las 11, las 12, las 1. Y por ir la hora exacta, güey. Fui a Villarrica y no por ser Villarrica, me ocurrió una cosa simpática. Me quedo yo, me ganó el último ómnibus, la señora, ya una señora de edad, muy amable, tradicional de la gente de Paraguay. Me dice, profesor, ahora pico le jota con no. Yo le digo, a las 6 vas a hacerle. A Lalua. No, las 6, a Lalua han copiado, profesor, pero a las 6 de la mañana. No, profesor, a Lalua, vea. A Lalua hay que tuve cuál son, pues, no. Hay que tuve las 6, 6 y media, las 7, para a Lalua suben, bueno. No hubo forma de que ella me diga a las 6. Ella se mantuvo en la Lalua y quedamos en la Lalua, ¿verdad? Bueno, entonces, eso forma parte, yo no sé si decir negativamente, porque al final no somos no vivimos tan, sobre todo la gente que está más hacia el interior, tan estresada. Tal vez el citadino que cumple horas sí. El paraguayo en la mañana, ¿quién le despierta? El gallo. El gallo vivo está ahí, hora ahí. El viejo homba, po, ¿qué? Llegamos a la joya, ve. Hay guapuyo, hoy ya vende y por hay que cumplir horario de tal hora a tal hora. Y por ahí, vea. Más que de gusto vende allá y fuma. Bueno. A eso quiero llegar con esto que viene seguidamente, y es que no tenemos por distintas razones, no nos gusta referirnos a la cosa por su nombre. La muerte, por ejemplo, la gente cree que decir la palabra muerte, mano, atrae la muerte. Entonces, para esos casos, nosotros decimos ñandereya, o potí, o caliu, dos echaí y pisanguazú, oye, no mesario purajeino nacional. O Caliuma, o se llama Icuchara, o mañana de Yara Piquete. Pero todos sabemos que eso es no. Pero él no nos dijo no. Ellos de allá. La misma cosa ocurre con el KU. Vino un yankee no hace mucho a una de las facultades donde trabajo. Y el decano me llamó la atención a mí también que me haya llamado. Me dice, profesor, viene un profesor muy importante de Nueva York y va a estar acá y te cuento que está estudiando guaraní. Y necesitamos que le hable mucho guaraní, pues a la güero de la plata ese. Bueno, jata, me lleva al otro día feroz, gringo, ¿verdad? Me pasa la mano, una mano me parece un pie más o menos. Y le paso la mano y le digo, vete, cúbilo, y por nada me dice él. Y quita del bolsillo un diccionario, guaraní, inglés, guaraní. Bueno. Y le pide al decano que le aloje en un barrio donde se hable guaraní, se hablase guaraní, perdón. Le llevan allí cerca. Va una noche a una reunión de vecinos y en un momento de la reunión alguien dice, con respecto a una persona que se retiró, uno de los que estaban asistiendo dice, caray, fulano y posí, aunque ojo tu y seite ire. Y cuando él escuchó lo de tu y seite ire, le pregunta, cuando tiene una voz muy fuerte, potente, le pregunta a su vecino, ¿quién tomó mucha agua? Y allí ocurrió lo que ahora, se rieron todos de él, yo fui capaz de ser. Y viene él, al día siguiente me pregunta, no sé qué pasó. Yo escuché que alguien tomó mucha agua. Y le digo, ¿cómo fue eso? Y alguien dijo, Joto y Seite Ire. No, le digo, anda, ellos tomó mucha agua, le digo. ¿Y qué él? Borracho. Y quita el diccionario. Y me dice, borracho, caú, profesor. No, me bolan de diccionario, él de coy, vea.
Cuando tú hiciste, ir tú hiciste, lembure tú hiciste, tratar tú hiciste, tronco, rejete, mata, y yurutata. Eso es borracho, le. Para acá, uno, bolan de diccionario, le. Entonces, quiero con esto señalarles cómo nosotros sabemos usar, todos entendemos ese segundo plano, ese lenguaje de segundo plano. No importa que estemos acá o más allá. Cuesta mucho que al paraguayo le desaparezca ese concepto tan profundo de soberanía. Nosotros somos soberanos. Probablemente tengamos muchas dificultades de corrupción, problemas políticos y todo, pero el Paraguay como nación tiene una tremenda soberanía garantizada por el uso del idioma. Y allá guaraní vienen de paraguayo. El día que nosotros dejemos de hablar somos cualquier cosa. Pero lo que nos da identidad está en el ñandutí, en el laupo y en todas las artesanías. Estamos en Caacupé, estamos acá en Atirá, estamos en Canindeyú, estamos en Choré. Un Choré y pura jefe. Tenemos nombres de ríos, de arroyos. Hoy día nombres de personas en guaraní. Basta que una sola palabra. No podemos vivir sin el tereré. Hoy que vamos a tener que pedir, preparar un poco de infusión con agua y hielo, con plantas medicinales. Ya llegué a manota más de... ya. Es tereré y punto. Bueno, y es una palabra guaraní. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que hay una identidad definida. Hay que entenderle al paraguayo, hay que ser paciente. El paraguayo es paciente. La historia puro y curemba guatajá. Voy a Catum, voy yo ope. Nunca veo donde yo vamos a ir. Y por otra parte, cuando dice cure chopa, voy a atajar. Pesa te voy a atar la curería. Ya, voy a tratar de subir. Y hay que ser paciente. Pero es también perseverante. Perseverante increíble. Y en parte entra ese fatalismo. Hay veces es fatalista. Es fatalista en el sentido, va a vivir ya pota. Amba es vivir ya pota. A ver, contra algo, amba es vivir ya pota. A un manóbulo, amba es vivir ya pota. A un joca y fulano, amba es vivir ya pota. Es decir, ese amba es vivir ya pota es, ¿qué vamos a hacer? Ojo más años. O manó más años. Oye, juntan a oír, la oye, por eso dice la gente, oye, juntan a oír. A vengo no mano y víspera, dice la gente. La oye, antes oírla en el momento, oye, ave. Esas son, creo que, cuestiones que culturalmente nos definen. Es cierto, nos falta un mayor nivel de educación, tenemos un alto porcentaje de analfabetos. Ojalá el sistema educativo alguna vez entienda que en Paraguay existen 40% de paraguayos, niños y jóvenes, que van a una escuela y que no entienden castellano. Yo suelo contar, y con esto termino, doctor, perdón por la extensión y la vehemencia. Yo nací en Asunción a los 3 meses, con mis padres nos mudamos a Cazapá, Yuchí. Un lugar que ni siquiera en el mapa figura Yuchí. Está allá en el confín. Pero por esa cosa de la vida, si eso ya no figura en el mapa, yo vivía en una compañía. Y era como entrar al infierno y 15 kilómetros adentro, ¿verdad? Así hablaban en guaraní. Y tenía un abuelo, un personaje, que siempre me decía, Anga Terejota, la escuela Pejoicota, gente en Dejeví. Si andas ahí, hay gente, ¿verdad? La escuela Pejoicota, ahí con seguir la gente. Y eso me repitió y me trabajó tanto, ¿verdad? Que por esas circunstancias tan particulares, yo viví casi 6 años solamente escuchando guaraní. Y nos mudamos una semana antes de empezar la clase. Hacia guaraní mañana. Fernando de la Mora, frente a la municipalidad, antes había una escuela Manuel Domínguez. Primer día de clase, abuela la cheverua, la abuela me embejina. Se me va a perder donde te va. A ver, Vitaña, de eso. Pero yo una partida de mitad ahí, te se embaiteta, porque yo estás a se embaiteta. A ni que entienden hacer, pues se meta, pero mañana te será. Primera indicación. Se nace más mañana, se va aquí y llega. Segunda indicación, hoy qué tal la maestra, la señorita, anda ahí maestra. Tiene ya un monotía, te habla esta vez, entra efectivamente. Oye, pues no, muy la ayudó a mañana, a hendú, no entendéis, no va a esperar. Ay, me lo que dice yo decía entre mí, en qué moñeta, imagínate. Yo tenía 6 años, ¿verdad? Y no le entendí una miserable palabra. Estuve así unos días sin darme cuenta que la profesora me estaba castigando un asiento más atrás, uno más atrás, y nos fui más atrás, pues estaba la pared, ¿verdad? Y llega el momento de la rebeldía, más o menos unos meses después, me voy y le digo a mi papá, anda, se ve más. David, ay, bebé,
me quita el cinto, yo llegué al otro día. Y gracias a 3 años de haber visto el cinto, terminé finalmente en la escuela, el colegio y todo lo demás. Pero esa es una realidad que no tenemos que perder de vista. Nosotros queremos ver al Paraguay solamente desde la perspectiva del castellano. Y tenemos que tener presente que hay un 40% del Paraguay que tiene los mismos derechos que todos nosotros. Por eso acá, Monseñor, con el respeto que se merece, yo le felicito a él, lo mismo que a Benjamín, a la señora Lisa, gente importante, porque usan el guaraní. Si eres en Duya vimos, Señor, siempre, areñe, ebe guaraní, areñe, epona. A Pepe en guaje, Mombo y Rivera, en guaje, Pipucubeña, de la Pichacera. Yo creo que el Monseñor sabe muy bien dónde tiene que tocar las fibras íntimas. Y en esos momentos, él acude al guaraní, ¿verdad? Estuvo en las 2 guerras, nos salvó en las 2 guerras. Fue prohibido la gente que se arrodilló por hablar guaraní. No fue solamente arrodillarse, era Itacuí, Abatito Picuí, ¿verdad? Tapita, Estimaru Upaña en la Pichacera. Guarango, el Yurupeté, por la boca, ¿verdad? Pegarle en la boca, no era en la cara, en la boca, porque venían de Yurupi y Ñeñe. Entonces nosotros venimos de ese tiempo, hasta hace poco se negaba, prohibido. Y entonces ahora estamos en un tiempo de apertura. Y es tan importante, por eso también un espacio como este, doctor Benjamín, que podamos abordar quiénes somos. Lo mío en este caso es una aproximación, a lo mejor muy ligera, pero creo que allí pudimos identificarnos los que estamos acá. Más o menos así somos todos. ¿Nuestra fortaleza y debilidades cuáles? La fortaleza yo creo que una de las que tenemos justamente es el propio guaraní. Acá todo se expresa en guaraní. Imagínense ustedes ahora, hospital de clínica, médicos que probablemente durante su vida estudiantil dijeron, no, ¿qué me importa el guaraní? Ahora piden socorro. ¿Dónde hay un profesor, enfermera? ¿Quién puede venir a traducir? Resulta que el paraguayo no tiene hidrocefalia. No existe hidrocefalia en Paraguay. Acá lo que hay es ojeo. En mitad de paraguayo yo ojea. Yo a mitad de paraguayo no recuerdo. Es la hidrocefalia. Ahorita no hay que cuña cabeza de hacer me voy a hidrocefalia. Pero ahora me gusta fin del mundo. El mitad de paraguayo no tiene gastroenteritis. El mitad de paraguayo tiene cambirullere. Apenas la yarecuaña, ¿entiendes? Y por eso la gastroenteritis, digo, a ver, cambirullere con la mía. A mí la tope pireco ahí, apenas nos helan de anillo, hasta ponaco, apenas nos helan de besaria, una que caen va a ir por lo mismo en la manguera. A mí llegué la tope pireco y rebelde, o el digo, yo pido, apego, ¿dónde debe? A cuando andemos con él, ande con él, donde dejó, cuando este baño, ve, a Pepe, una galleta, mañana y otra, cuerata, de alguna manera añadir ya cuera. Pero eso sí lo conocemos. Por más que uno diga, no, pero yo ya no soy de esa clase de gente. Hay mucho del Paraguay que funciona. No es malo. Es muy inocente y es gente, en este caso, decente. Son nuestros compatriotas. Un abogado, el caso de Curuguatí, un caso tremendo, donde los campesinos pidieron que se haga el juicio en guaraní. Y se hizo. Y se respetó un derecho. Y yo también eso siempre le reconozco acá al doctor Benjamín Fernández, el hecho de que en la constituyente él haya sido uno de los responsables de la incorporación del guaraní como idioma oficial de la República. Esas son las reivindicaciones que se han dado. Entonces, creo que por allí viene fortaleza. Uno es nuestra propia historia que nos muestra a nosotros un pueblo sufrido, pero siempre que se levantó. Cuando el Papa Francisco dice la más gloriosa de América, imagínense lo que fue. Nuestros libros, pues, cuando hablan de historia, 2 páginas miserables, fueron 6 años de historia. Nadie sabe lo que ocurrió acá en Piribebuy. Esas mujeres que llegaron al extremo cuando ya no habían hombres, de tener que salir ellas a enfrentar y ser inclusive decapitadas, y las que no fueron violadas y tuvieron que matar a sus hijos en su vientre. Eso no lo hace cualquier mujer. No estoy con eso diciendo que eso es correcto, pero para ellas en ese momento hay que analizar el hecho en la historia. Eso fue el decir, no quiero tener un hijo de un brasileño, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos esa fortaleza. Supimos emerger. Cuando Emiliano dice, Onguajema con la hora, dice, para ir a buscar los restos del teniente Adolfo Rojas Silva Arecao. Y cuando él describe lo que ocurrió en la batalla de Nanagua entre esos Tuyutí, que yo siempre lo escucho cantando acá a Lisa y a Benjamín también, allí, si uno escucha bien la letra, jamás bailaríamos.
Aba y a Cangüe, dice en una parte. Machete de Jaime lo mitad copie y Cocuepeguay ya lo mitad copie. Eran vidas que caían. Pero, ¿qué es lo que él dice al final? Se sienta allí y dice, Nanagua de gloria, dice. Coanga oima, dentro de la historia, y Omaña Janguala, ñane ñemoñaré, pedestal de gloria. Oma es Janguá. Y bueno, allí quedó en cada una de esas victorias, de esos personajes, de esas abuelas y abuelos que fueron al Chaco, inclusive sin armas a defender el Chaco. Eso es lo que nosotros somos. Siempre hemos emergido de nuestra ceniza y creo que las fortalezas pueden estar dadas por esa. Y las debilidades, ese acceso a la educación. Hasta hoy la educación no es educación en Paraguay. Es una farsa, ¿verdad? Es una farsa, no es educación la que se da. Y creo que resumiría en eso de todo. La debilidad más grande que tenemos es la falta de educación. No en el sentido de tratarlos a todos ignorantes, sino que la calidad, a eso me refiero. Lo que se intenta transmitir no sirve para nada. No sirve para nada. Hemos fracasado, la reforma educativa fue un tremendo fracaso. Eso es todo, doctor, y muchas gracias. Brillante. Gracias, profesor David Galeano, por meternos en los intersticios de nuestro Tecó Paraguay, de cómo somos, de dónde venimos y fundamentalmente de qué estamos hechos. Una vez un oyente de la radio me contó que hay un hombre llamado Carlos Lup que tiene una teoría con respecto al tema de la productividad. El profesor David Galeano no tocó el tema de la productividad, si el paraguayo es Ateú, Caigüe, Ébala y Coajese. Y Carlos Lup fue para mí un descubrimiento. Lo entrevisté en la radio y emergió como una figura nacional contándonos cosas que no creíamos que fuera posible. Nos dijo Carlos Lup, por ejemplo, que el cocotero, que aquí hay unos cuantos en este lugar, es la planta salvadora del Paraguay, ¿no? Hay un escritor llamado que escribió en Bocayaja Eñó, hablando también sobre la presencia del bocayá en la literatura del país. Pero decía Carlos Lup, si nosotros pudiéramos organizarnos mejor como sociedad en la agricultura campesina, podríamos tener muchas más opciones que las que tenemos. Entonces yo le dije, ¿te animás, Carlos, a venir a hablarnos de eso? A contarnos cómo se hace la revolución del bocayá. Bienvenido, Carlos. Queridos presentes.